Amén. Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios. Les invito para que se pongan de pie y vamos a dar inicio a este servicio de alabanza al Señor. Le voy a invitar para que abra su Biblia en el Salmo capítulo 117. Vamos a estar leyendo, solamente son 2 versículos de este Salmo, amén. Y vamos a leerlo todos juntos. Damos gracias a Dios por un día más, amén, hermano, por estar en la casa del Señor y por la oportunidad que Dios nos da. Venimos a alabar al Señor, amén. Venimos a exaltarle y adorarle. Dios es bueno, Dios es maravilloso y estamos aquí, hermanos, para engrandecer su nombre. Salmo capítulo 117, versículos 1 y 2, dice así, todos lo leemos juntos. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. La fidelidad de Dios es para siempre. Amén. Y hemos podido darnos cuenta que realmente así es. La fidelidad de Dios es grande, amén. Su amor es eterno, es por siempre. Y ahora nosotros vivimos para Él y estamos aquí para darle la gloria. Le invito para que ore junto conmigo. Te damos gracias, mi Dios, en esta hora por estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu fidelidad. Nos hemos reunido, Señor, para alabar y bendecir tu nombre. En esta hora ponemos este servicio en tus manos. Pedimos bendigas todo lo que se lleve a cabo. Pedimos, Señor, que bendigas, mi Dios, a cada persona, cada joven y cada niño en este lugar, Señor, los que están en su casa. Mira, mi Dios, a cada uno, Señor, siguiendo esta transmisión, toca sus vidas. Que tu Espíritu Santo venga a obrar, venga a ministrar, venga a levantar. Señor, que tú hagas la obra perfecta y preciosa en cada una de nuestras vidas. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra y la alabanza. Solo tú mereces gloria, solo tú mereces honra. Tú eres grande, poderoso, tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor. Y aquí estamos para proclamar tu nombre, para levantar tu nombre, para anunciar tus maravillas y por medio de estas alabanzas proclamar que tú sigues siendo fiel. Te damos gracias, mi Dios, en esta hora. Bendice a cada uno en el nombre precioso de Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Gloria al Señor. Vamos a alabar a nuestro Dios, amén, usando nuestras manos, cantando estos cantos y dándole al Señor toda la gloria y toda la honra. Nadie puede igualar lo que hiciste tú por mí. Has cambiado mi dolor por tu amor. Te has dado libertad, vida eterna y mucho más de lo que pueda imaginar.
Señor, amén, está aquí dentro y nada ni nadie puede quitar ese gozo que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, amén. Vamos a decirle, Señor, que se abran los cielos. Señor, cada una de nuestras vidas. Somos esa generación que declara su grandeza, amén, que proclama su nombre y que sigue alabando al Rey que vive y reina. Con gritos te damos la gloria.
Sabemos que Cristo vive, que Él es real. Seamos esa generación que siga anunciando sus maravillas. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad en la casa de Dios, amén, para alabar y exaltar su nombre. Porque soy amado.
bendecimos, mi Dios. Te damos la gloria y la honra. Gracias por la libertad que nos has dado. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado. Gracias te damos en esta hora. No hay palabras, Señor, para agradecer tan grande amor. Gracias, mi Dios. Y lo único, Señor, que podemos hacer es alabarte con toda libertad. Te exaltamos, Señor. Aleluya. Bendito es nuestro Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Y es porque hay un corazón libre dentro de nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor: despojémonos pues de todo peso y del pecado que nos asedia y presentémonos delante de Dios como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Dice que es nuestro culto racional. Significa que con razonamiento, amén, venimos voluntariamente a ofrecer a Dios nuestra alabanza, nuestra gratitud y lo más importante, nuestro corazón. Amén. Vamos a orar por las ofrendas y diezmos. Le invito para que cierre sus ojos y oremos juntos. Y quiero pedirle a nuestro hermano Carlos que nos dirija en esta oración. Amén. Así podemos pasar y traer nuestras ofrendas al alfolí. Bienvenido a este lugar.
pertenece. Hoy venimos, Señor, delante de tu presencia. Derrama tu gloria en este lugar. Derrama tu gloria, Señor, sobre cada vida y cada corazón. Abre tu corazón, mi hermano, en esta hora. Haz a un lado todo lo que te pueda distraer. Haz a un lado toda preocupación y dile: Señor, he venido a adorarte, he venido a exaltarte. Mueve, Señor, todo lo que hay dentro de mí y lléname, Señor, con tu presencia. Proclámalo, hermano, y dilo en esta hora a través de este canto. Dile: Señor, derrama tu gloria sobre mi vida. Mueve el estanque de mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste
igual. No hay otro nombre igual, mi hermano. Ven a adorar al que vive, al que reina, al que aún sigue teniendo el poder para obrar más allá de nuestras limitaciones y más allá del razonamiento. Oh, sí, Señor, te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Señor. Él es quien reina con poder. Creador
poderoso eres, Señor. Te adoramos, Cristo. Nos postramos, Señor, ante ti en esta hora. Te adoramos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra. Con tu poder, Señor, se rompen las cadenas. Con tu poder, Señor, Urrabacán de Rabasí, el Dios de milagros, el Dios de Elías, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, mi hermano, es el Dios maravilloso, el que está aquí en esta hora, al cual usted y yo adoramos, al que usted y yo exaltamos. No dude de su poder, dele la gloria, amén. Que el diablo tiemble, que los demonios huyan, mi hermano, al oír tu adoración, al oír tu alabanza y tu gratitud delante de su presencia. Solo a Él sea la gloria, a nuestro Dios sea toda la honra. En el nombre de Jesús, oh Padre, te adoramos, te exaltamos. Aleluya, gloria a Dios. Vamos, hermanos, a pasar a la palabra del Señor. Siga abriendo su corazón y dejemos que el Espíritu Santo venga a hablar, amén, y que venga a ministrar y a tocar cada una de nuestras vidas. Dios les bendiga. Amén, aleluya. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Quiero aprovechar su posición e invitarlo a que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 12 al 14. Cuando lo tenga ahí, dígame amén para saber que ya estamos listos. Qué rápido lo encontró, ¿eh? Bien. Dice la Biblia de la siguiente manera, el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de 1 kilómetro. Y cuando entraron, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón el celote, y Judas hijo de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Siéntese, por favor. Esta semana, hermano, yo quisiera terminar esta serie de mensajes que hemos estado hablando en relación al Espíritu Santo dentro de la iglesia. Hace 2 semanas veíamos por ahí el mensaje que lo titulábamos La identidad del Espíritu Santo en la iglesia, donde veíamos cómo, a pesar de que el hombre falla, el hombre peca, en el corazón de Dios, cuando viene el Espíritu Santo a la tierra y está presente todavía, veíamos cómo el hombre debe de dejar de sentir culpabilidad por sus errores, por sus pecados, y debe de levantarse, porque tiene una identidad en Dios. Posteriormente veíamos la semana pasada este segundo mensaje que lo titulábamos La unidad del Espíritu Santo dentro de la iglesia, en donde hablábamos cómo es que el Espíritu Santo hablaba al corazón de estos hombres y los hacía reunirse y como tal buscar constantemente la unidad, porque la iglesia, aun cuando en la actualidad la iglesia ha cambiado mucho, tanto para bien, tanto como no para bien, el Espíritu Santo siempre ha buscado la unidad de la iglesia, la unidad de las familias, porque hay un dicho por ahí que dice que la unidad hace la fuerza. Y veíamos cómo es que en realidad cuando los corazones dentro de la iglesia estamos unidos con diferente carácter, pero dentro de un mismo propósito, veíamos cómo en realidad Dios puede hacer lo que Él quiere hacer. Y finalizábamos el mensaje cómo es que para que la unidad de la iglesia se dé, primero se tiene que dar la unidad en las familias, la unidad en los matrimonios. La Biblia dice, ¿andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Claro que no. Entonces veíamos cómo es que en realidad estos 12 hombres, estos 12 apóstoles, cuando se unieron, a pesar de que todos tenían diferente manera de dirigirse, todo era el mismo propósito, hacer la voluntad de Dios.
Esta semana, hermano, yo quisiera terminar esta serie de mensajes con este último mensaje que lo he titulado El poder del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Sabe? En lo personal, hablando de la palabra preocupación, como lo veíamos en la escuela dominical, en lo personal, como pastor y como creyente, yo siento una profunda preocupación por este asunto, por este último mensaje que voy a predicar. Y le voy a decir por qué. Porque pareciera ser que los conceptos de la sociedad, a pesar de que están cambiando hace 20 años, era casi imposible ver un emoji, ¿verdad, hermanos? ¿Qué es eso? Los que más nos identificábamos era la crucecita, ¿verdad? La tachita, la palomita. Yo creo que esos eran los únicos que por ahí conocíamos. Y hoy en día los conceptos de la sociedad han cambiado tanto que algunos de nosotros, me atrevo a creer, hermanos, que nos cuesta trabajo entenderlos. Como cuando, por ejemplo, ponen por ahí en los mensajes de texto que LMK y KFC y MX y tantas cosas que los leemos, y de repente cuando a mí alguien me escribe y me pone eso, literalmente lo que le voy a decir yo hago. Cuando no lo entiendo, lo copio y luego me voy al browser del Google y luego le pongo ahí what means y luego ya me sale la traducción. Ríese de mí, no me agüito porque de alguna u otra manera tengo que entender. Yo digo que ustedes ya son bien modernotes, que no entienden problemas, ¿verdad? Yo sí, yo todavía ahí batallo con eso. Pero este concepto y este cambio de definiciones no solo ha afectado dentro de la cultura de la sociedad, de la manera de vivir dentro de la sociedad, sino yo he detectado que también este cambio ha afectado dentro de la iglesia. De tal manera que dentro de la iglesia se han visto cambios de definiciones que, a pesar de que la Biblia los define como tal, pareciera ser que han tomado otro rumbo. Cuando el Espíritu Santo se manifestó dentro de la iglesia, en la iglesia inicial, en el libro de los Hechos, como decíamos, le escribe Lucas a Teófilo, a su discípulo amado, su amigo amado, y le dice: te voy a contar cómo comenzó todo, cómo inició el movimiento, la iglesia inicial, cómo es que lo que algunos pensaron que no se iba a dar, en realidad hoy por hoy se ha transformado en poder de Dios. Definitivamente que para que esto hubiera sucedido tuvo que haber intervención del Espíritu Santo, hermanos. La iglesia no puede avanzar sin la intervención del Espíritu Santo. La iglesia no puede ver más allá de la visión de Dios sin la intervención del Espíritu Santo. Los creyentes no podemos visualizar más allá sin la intervención del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que le abre el entendimiento, espiritualmente hablando, al creyente y le muestra lo que Él quiere hacer con la iglesia, con nuestras vidas, con nuestras familias. Pero dentro de lo que es el Espíritu Santo dentro de la iglesia, Cristo le dijo a los discípulos cuando resucita y está con esos hombres, previo a ello unos versículos atrás, y les dice: no se muevan de Jerusalén hasta que haya descendido sobre ustedes el Espíritu Santo. Cuando nosotros acabamos de leer ahorita lo que acabamos de ver, nosotros nos encontramos en la parte de la historia en donde los discípulos, que ahora eran los apóstoles, los mensajeros del nuevo evangelio o del verdadero evangelio, ahora ellos tenían que tomar la decisión de moverse a lo que Dios les había dicho. Algunos piensan por ahí, algunos escritores, que la razón por la que Cristo le dijo a los discípulos que se quedaran en Jerusalén y que no se movieran todavía, era porque los discípulos sentían, por así decirlo, el deber de llevar el evangelio a las diferentes naciones, como Cristo se los dijo en Marcos y en Juan. Pero ellos optaron por obedecer al Maestro en esa segunda aparición después de la resurrección y tomaron la decisión de quedarse en Jerusalén.
la pregunta sería, ¿qué los motivó a los discípulos a no moverse y esperar la promesa? Miren, la Biblia no dice, hermano, cuánto tiempo estuvieron los discípulos orando. Algunas personas creen que cuando se fueron al aposento alto, que era un lugar alto, por eso se llama aposento alto, porque era un lugar de segundo piso, se cree que los discípulos, algunos dicen que estuvieron orando ahí incansablemente. Otros sitúan que los discípulos tenían un cierto tiempo de turno para esperar la dirección de Dios en oración, en ruego, en clamor. Pero lo que llama la atención es que lo que dicen algunos estudiosos, que el grupo inició con 500 personas, que 500 personas se sintieron motivadas a decir, vamos a ver qué es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer con la iglesia. Al grado, hermano, que de esos 500 fueron menguando, hasta que quedaron precisamente esos 120. Y la pregunta, vuelvo a repetir, sería, ¿qué los motivó a no moverse a la promesa del Espíritu Santo? Ahora sí, ya lo que dicen algunos escritores, y era saber precisamente qué era lo que Dios quería hacer a través de su poder por medio del Espíritu Santo. ¿Sabe, hermano? Bendito sea Dios que esos apóstoles se quedaron ahí. En serio, hermano. La respuesta es muy simple. Lógicamente, si no se hubieran quedado ahí, la dirección de Dios se hubiera desviado sobre de ellos. Qué bueno que ellos no fueron como a esos otros 380 que por alguna razón fueron abandonando la voz de Dios, por así decirlo, y se quedaron ahí. Porque gracias a esos 120, junto con los discípulos, los apóstoles, la madre de Jesús y los hermanos de Jesús, por eso cuando leemos aquí de repente alguien pregunta, ¿verdad? Jesús no tuvo hermanos. No, sí tuvo, y hay varios pasajes bíblicos que lo avalan, y este es uno de ellos. Qué bueno que se quedaron ahí porque pudieron comprender que la voz de Dios ahora se debería de manifestar a través de poder. Y la pregunta sería ahora, ¿qué es el poder de Dios? El poder de Dios, la teología lo sostiene como las manifestaciones de Dios en el hombre o en la tierra, como puede ser misericordia, autoridad, como puede ser gracia, todo lo que representaría un volumen, por así decirlo, divino, supremo, que el hombre encuentra cuando le conoce. El poder de Dios, hermano mío, no solo son las apariciones de Dios, también el poder de Dios tomó esa fuerza sobrenatural que está por encima de lo natural. Nosotros como humanos tenemos una resistencia para cargar cosas. Tenemos una resistencia para sostener cosas. Pero el poder de Dios, la Biblia enseña que como creador del universo, creador de la raza humana, creador de todo lo que hay dentro del hábitat del globo terráqueo, la Biblia enseña que todo en su sabiduría fue creado a la perfección. Y el poder de Dios no solo son los atributos de un creador, sino ahora el poder de Dios se iba a manifestar dentro de la iglesia de otra manera que el hombre, la sociedad, entendiera más acerca de Dios. Usted de repente se topa gente que dice, no, sí, Dios es bien bueno, Dios es bien bueno. ¿Conoces el poder de Dios? Oh, sí, Dios es bien bueno. Y ahí se quedan. Pero lo interesante es que la iglesia del Nuevo Testamento conoció la faceta del poder de Dios a través de la gracia dada obviamente por Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué tiene que ver toda esta explicación? ¿A dónde nos quiere llevar, pastor? Bueno, lo quiero llevar precisamente lo que le decía hace unos momentos. La realidad es que las definiciones sí han cambiado. Y a través de este mensaje, el deseo de mi corazón es que nosotros nos vayamos a la palabra de Dios y recordemos que aun cuando las definiciones y aun cuando la cultura pueda dar otra imagen de la iglesia y el poder de Dios, vamos a ver precisamente esa motivación que sintieron los discípulos, los apóstoles, de quedarse ahí y obedecer la voz de Dios. Qué importante es para la iglesia de hoy, la iglesia de Cristo,
la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de los siglos. Qué importante debe de ser para nosotros también de la misma manera ser motivados por Dios para que la obra del Espíritu Santo se haga dentro de la iglesia. Porque enfatizo, reenfatizo, marco, remarco. La iglesia no somos un grupito, algunos que caminan y entran y salen. La iglesia no somos simpatizantes. La iglesia no tenemos una cultura o una tradición. La iglesia verdadera de Cristo es la que se fundamenta en la palabra de Dios y se convierte en el cuerpo de Cristo, en las manos de Cristo en la tierra, en los pies de Cristo en la tierra. Es la que con sus cánticos, con sus voces, con su alabanza, con la rendición de su corazón, hace lo que el hombre no puede hacer, que se abran los cielos y la gloria de Dios descienda. La iglesia de Cristo es la que tiene el poder de Dios por medio del Espíritu Santo para que la sociedad vea que no es la política la solución del todo del hombre, que no es la ciencia la solución del todo del hombre, que no es la sociedad la solución del todo del hombre, sino que por encima de todo ello está el poder de Dios para poder hablarle a la vida del hombre. Hermano mío, a nosotros no nos salvó y no nos cambió las broncas que teníamos en la casa. No. Lo que nos libertó, lo que nos salvó, nos dio vida, arrancó la droga, arrancó las vidas de adicción, destrozó la depresión y nos hizo libres. Fue el poder de Dios en la vida del hombre. Y sobre de ese poder es el que la Biblia enseña que el Espíritu Santo se lo dio a la iglesia. Bendito sea Dios, vuelvo a repetir, que los apóstoles se quedaron ahí. Y yo quiero hablar de 3 razones por las cuales nosotros nos debemos de sentir motivados a buscar el poder de Dios como iglesia. Porque este mensaje, a pesar de que está trazado 100% a la iglesia, siempre busco, ahora que estamos en línea, poder llegar también a esas personas que no conocen de Dios. Pero la realidad es que el Espíritu Santo, cuando vino a la iglesia, vino con un mensaje claro, como dijo el apóstol Pablo. Que se den cuenta que el evangelio es poder de Dios. Que se den cuenta que la palabra de Dios no son típicos pensamientos de sabiduría o de inteligencia o de astucia o de sagacidad. Es la palabra inspirada por Dios a través de los hombres para que venga a nuestro entendimiento y nosotros así poder vivir acorde a la voluntad de Dios. Otra cosa es que cada quien haga de su vida un papalote, ¿verdad, hermano mío? Ya es bien diferente que 2, 3 cristianos ahí pues, sufren, ¿verdad? Como dice aquella antigua canción, estás sufriendo porque quieres, decía aquel autor. Porque es la realidad, hay gente que sufre porque quiere. Porque cuando un creyente encuentra el poder de Dios, un creyente se da cuenta que las cosas sí pueden cambiar con el poder de Dios. Que las cosas mejoran y que las cosas toman el curso de la voluntad de Dios. Y la Biblia enseña, dijo el apóstol Pablo, que la voluntad de Dios es buena y es perfecta y es agradable. Lo cual significa que en Dios, a pesar de vivir en un mundo de conflictos, Cristo dijo, pero no teman porque yo estoy con ustedes. Es una manera de blindar el corazón del creyente y ahora el creyente aprende a vivir no como Superman, sino como un hombre y una mujer que camina por fe y encuentra un buen destino para su diario vivir. Así que, ¿por qué nosotros nos debemos de sentir motivados como iglesia a buscar el poder de Dios? Bueno, en primer lugar nos debemos de sentir motivados a buscar el poder de Dios porque esta generación de creyentes está dejando de conocer el poder de Dios. La razón por la que el Espíritu Santo se manifestó con poder al inicio de la iglesia es porque el inicio de todo es como alguien dijo por ahí, la primera impresión ¿qué? Es la que cuenta, es la que vale mucho. Y la manera en que el Espíritu Santo se le presentó a los apóstoles en ese aposento alto y posterior a ese aposento alto,
¿usted sabía que todo se trató de poder de Dios? Y los apóstoles iban, imponían manos y los enfermos eran sanados. Y los apóstoles iban a tal lugar y las personas eran liberadas. Y los apóstoles iban a tal lugar y la gloria de Dios se manifestaba. ¿Por qué? Porque era importante que la iglesia del Nuevo Testamento, una vez que Cristo muere, a través del Espíritu Santo encontrara el poder de Dios. Y cuando yo digo que nosotros como iglesia nos debemos de sentir motivados a buscar el poder de Dios, y la razón es porque esta generación de creyentes está dejando de conocer el poder de Dios, es porque pareciera ser que se sigue cumpliendo el pasaje bíblico del libro de los Jueces. Jueces capítulo 2 versículo 10 dice de la siguiente manera: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Sabe, hermano mío? Es preocupante, es duro de asimilar cómo es que vivimos en una generación de iglesias, pluralizo, no todas, pero muchas, en donde el poder de Dios pareciera ser que se está desconociendo. Muchos creyentes expresan que a las iglesias entran y no sienten nada. Muchos creyentes expresan que en las iglesias ya no hay milagros. Muchos creyentes expresan que en las iglesias ya no hay sanidades. Y le voy a decir una cosa, la realidad es que en ocasiones no mienten. En ocasiones esa es la realidad que se está respirando. Y la razón por la que la iglesia debe de buscar al Espíritu Santo y su poder es para que se vuelva a restaurar este pensamiento en el corazón de Dios. Que la casa de Dios, la iglesia, el Espíritu Santo dentro de ella, tiene como finalidad glorificar el nombre de Dios sobre lo sobrenatural. Hermano mío, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, no conocen muchas de las veces el poder de Dios. ¿Saben lo que es venir y sentarse y escuchar? ¿Saben lo que es las canciones y sus letras? ¿Saben lo que es la iglesia en sí? Un conjunto de personas que se reúnen y le cantan a Dios. Pero la realidad es que esta generación de jóvenes está desconociendo el poder de Dios. Y esto, la Biblia enseña en el libro de los Jueces, que una vez que muere Josué, y que esa generación vio la gloria de Dios, vio un Josué que se levantó y se partió el mar, vio un Josué que oró y dijo sol y luna detente y se sostuvieron, vio un Josué que todo lo que pisó la planta de su pie era glorificado por Dios. Esa generación había muerto y la generación siguiente, dicen los teólogos, los estudiosos, que prácticamente no conocían nada en relación al poder de Dios. Y voy a hablar por qué razones se desconoce el poder de Dios entre las generaciones. Uno, porque los padres dejaron de transmitir la ley. Hermanos, mira qué importante es que con nosotros como padres a nuestros hijos les transmitamos los valores bíblicos. O sea, no es que es pecado. ¿Por qué? Porque es pecado. Así, ¿verdad? Como, ¿por qué no ama? Porque no. No, pues no, ¿verdad? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? No, pues nosotros así crecíamos todos traumados, ¿verdad, hermanos? Y uno que otro todavía lo sigue transmitiendo. Pero la realidad es que sí se cree históricamente que posterior a la generación de Josué, los padres ya no transmitían la ley. El no transmitir la ley es no transmitir los fundamentos, los valores que activa, que desentona, que impacta el conocimiento de la palabra de Dios para que se transmita su poder. Hermanos, nuestros hijos, la generación de ahora, para que conozcan el poder de Dios, nosotros no podemos dejar de transmitir la palabra de Dios. Porque cuando nosotros dejamos de transmitir la palabra de Dios como padres, como resultado, la palabra de Dios no se obedece. No se puede obedecer algo que no se conoce. Se puede usar el sentido común, pero una cosa es el sentido común del hombre y otra cosa es la ley de Dios. Y cuando se deja de sentir o de buscar la obediencia a la palabra de Dios, esto termina llevando el corazón de las personas a abrazar dioses paganos. ¿Usted sabía que estos son los 3 pasos que le pasó al pueblo de Israel? Los padres dejaron de transmitir la ley,
Después los hijos, al no conocer la ley, no la seguían. Y al no seguir la ley, dijo un teólogo por ahí que Dios, al soplarle aliento de vida al hombre en su parte espiritual, por eso es que el hombre tiene la necesidad de constantemente buscar a un ser supremo. O sea, no es porque esté paranoico, porque quiera ser dependiente de alguien, no. Es porque el hombre tiene una parte espiritual dentro de él que lo inclina a buscar a un ser supremo. Pero los hombres de los tiempos de los jueces, al no tener ya ley y no se les transmitió ley, los hijos comenzaron a abrazar el paganismo, a abrazar la idolatría. Es preocupante que nuestros jóvenes en la actualidad están abrazando, por así decirlo, idolatría y no están abrazando a Dios. Es preocupante, hermano. Mira, papá, tira a decir, pastor, ya déjeme en paz, ¿no? Ya déjeme descansar una semana. Cuando tú y yo no transmitimos la palabra de Dios a nuestros hijos por naturaleza, porque hay un espíritu dentro de ellos van a ir a abrazar lo que les produzca paz, van a ir a abrazar lo que les produzca felicidad, aunque sea incorrecta. Van a ir a abrazar descanso, aunque sea incorrecto. Y es por eso que vemos una generación de creyentes en la actualidad, jovencitos, que no conocen el poder de Dios. Pero, ¿cómo es que nosotros entonces podemos lograr para que esta generación ahora sí conozca el poder de Dios? Estoy hablando dentro de la iglesia. Bueno, hermano, para que estos muchachos, esta generación de ahora, realmente puedan ver la gloria de Dios, nosotros lo que hemos de dejar de hacer es hablar de recuerdos. ¿Sabes? No es malo hablar de recuerdos, es bueno. El problema está cuando tus recuerdos es tu vida presente. Ese es el problema. Nuestros hijos generalmente, ellos saben que un día Dios nos cambió, que un día Dios nos libertó y que un día Dios nos hizo libres. X. Punto. Pero de tantos recuerdos y tantos recuerdos, los hijos ya no ven nada actual. ¿Cómo hace falta que nosotros como iglesia despertemos el poder de Dios dentro de nuestras vidas para que nuestros hijos ya no vean recuerdos, sino ahora experimenten vivencias presentes? Y esas vivencias, hermano mío, ¿sabes cómo se despiertan? Esto es lo interesante. No solo se despiertan diciendo, oh, si Dios va a hacer algo bueno, Dios va a hacer algo bueno, Dios va a hacer algo grande. No. Se despiertan cuando caminamos por fe y comenzamos a mover los sentidos espirituales y la gloria de Dios va junto con nosotros y nuestros hijos pueden ver cómo Dios se glorifica a pesar de las adversidades sobre nuestro diario vivir. Ahí es cuando se ve la gloria de Dios, cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, cuando nosotros compartimos la fe, cuando nosotros practicamos la santidad, cuando nosotros abrazamos la escritura y se ve una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir. Nosotros por ende vamos a experimentar más gloria de Dios sobre nosotros y eso traerá sobre nuestros hijos el interés de saber que lo que nosotros hacemos al venir a una iglesia no es religiosidad, es una comunión con Dios que trae poder de Dios. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a que tengan sus propias experiencias. Qué interesante es que nuestros hijos tengan sus propias experiencias. Mira, los papás de antes, algunos lo han de recordar. Mi hijo, usted ya tiene 13 años, lo voy a llevar allá para que se haga hombre. ¿Cuántos se acuerdan de esas frases? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí me entendieron o no me entendieron? O nomás yo conocí eso. O sea, no me refiero que fui, me refiero que era el diario vivir. Se me salió, ¿verdad? Pero no, hermano, no crean. No, yo no conocí eso, yo hasta que me casé. Ya sé, ¿verdad? Imagínense ahí en grabación. Ahí córtele por favor la grabación. No se queda, hermano. Pero antes los padres querían que sus hijos tuvieran experiencias y que sus hijos supieran lo que era ser bien macho machín. Y ahí andaban llevando al pobre chamaco todo puberto a ver cosas que no le correspondían y a hacer cosas que no debería. Porque ese era el pensamiento de antes, para que se hiciera hombre, para que madurara, para que supiera lo que es lo que Dios le había dado como masculinidad. Hermanos, la gloria de Dios se comienza a conocer entre nosotros, entre nuestros hijos, en nuestras familias, cuando enseñamos a nuestros hijos a tener sus propias experiencias en Dios.
Si yo le preguntara a los muchachitos que están aquí, ¿cuáles son las experiencias que has tenido en Dios? Sería interesante escuchar a algunos de ellos. ¿Sabes por qué? Porque si con dificultad vienen a la iglesia algunos, no todos, ¿verdad? Si con dudas entran a la iglesia, si con cargas entran a la iglesia, mi pregunta es, ¿tendrán experiencias en Dios? Las experiencias en Dios se dan cuando nosotros como padres instruimos la palabra de Dios, cuando nosotros como padres los llevamos al conocimiento de Dios. Mira, yo lo he dicho en algunas ocasiones, que yo recuerde, que yo tenga memoria, mi papá solo una vez oró por mí, me puso su mano, y es cuando ya me andaba endemoniando un hijo del diablo. Pero eso no significa que yo repita el mismo patrón. Yo entendí que esa necesidad que yo tuve como padre, como hijo, no se la quiero transmitir a mis hijos. Y mis hijos, como sus hijos, deben de tener sus propias experiencias en Dios. Y las experiencias en Dios no se trata de traerlos a la iglesia y siéntese y cántele y escuche. No, las experiencias en Dios es cuando tú agarras a tu hijo y comienzas a orar por él dentro de la iglesia, en la casa, en el lugar en donde te encuentres. Cuando empiezas a hacer que él te oiga la manera en la que tú lo quieres bendecir, en la que tú lo quieres guiar a la presencia de Dios. Eso es lo que toma valor. Porque esta generación de creyentes en la actualidad, hermano, no conocen o desconocen en muchas de las veces el poder de Dios. Y sabes, es preocupante, es muy preocupante que como padres, que como creyentes maduros, que como creyentes autoridad dentro del hogar, nosotros simplemente nos enfoquemos en ser proveedores económicos y en traerlos a la iglesia. Es preocupante. Hermanas, mujeres, es preocupante que solamente ustedes quieran hacer la labor que les corresponde si no trabajan y tienen sus actividades domésticas en casa y traen a sus hijos a la iglesia. Es preocupante. Hay algo más que tenemos que hacer para activar el poder de Dios sobre nuestros hijos y sobre nuestras generaciones. Y esto se trata de hacer contacto con ellos y llevarlos a la presencia de Dios. Que aprendan a orar, que aprendan a entrar en la presencia de Dios, que aprendan a clamar, que aprendan a buscar a Dios, que aprendan a ser obedientes, que aprendan a amar a Dios y que aprendan a servir a Dios. Que el poder de Dios no solamente es algo bonito que se siente en el interior y que nos hace llorar en ocasiones y nos hace simbrar. No, el poder de Dios se tiene que instruir para que esta generación de creyentes en la actualidad vea y conozca la gloria de Dios. Eso nos debe de motivar como iglesia a que se encuentre la presencia de Dios dentro de Dios, de su casa. Pero ¿qué más nos debe de mover a buscar a Dios, a buscar el poder de Dios? Que esta generación de hombres sin Cristo necesita conocer la verdad. ¿Sabes? Hoy en día vivimos en una sociedad y en una actualidad en donde cada loco tiene su verdad, ¿verdad? Cada quien crea su propia verdad. Se ha desatado tanto este asunto que ahora todos tienen la verdad. Todos. Tanto como el que no cree en Dios tiene la verdad, tanto como el que cree en Dios tiene la verdad. Y luego alguien dijo por ahí, hay que respetarnos mutuamente, ¿verdad? Yo le voy a decir una cosa. Si usted ve que se está quemando una casa, y es el ejemplo que lo va, y alguien le dice a usted, es mi casa y yo me quiero morir dentro de ella con dignidad, y empieza a caminar, ¿usted qué le va a decir? No, pues que yo respeto que vaya y se muera. ¿Qué hace su instinto? Todos respondemos casi lo mismo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de defender la verdad, de respetar la verdad y de seguir la verdad, no estamos hablando de que cada loco con su locura. Estamos hablando de lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo allá en su primer carta, capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sabes? Nosotros, el cristianismo, no creemos que Dios es la verdad nomás porque nosotros creemos que Dios es la verdad. Hay dos razones importantes por las que nosotros defendemos que la Biblia es la verdad. Brevemente. Uno,
Nosotros creemos que la Biblia es la verdad porque ella misma dice que tiene la verdad y que es inspirada por Dios. Y Pablo se lo dijo también a Timoteo en su segunda carta. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Pero no solamente como un concepto, porque ha habido tantas filosofías en la actualidad que ahora cada quien crea su propio Dios. No. La diferencia que hay de una verdad a otra es que hay verdades que se crean en conceptos. Pero la verdad del poder de Dios dentro de su iglesia no se queda o se centra solamente en un pensamiento interno, por así decirlo, social o culturalmente hablando, no bíblicamente. Nosotros nos queda muy en claro que la palabra de Dios es la verdad. Yo digo aquellos que no creen que la Biblia es la verdad, sino que hay una segunda razón por qué nosotros creemos que tenemos la verdad. No me refiero a esta iglesia, vamos a dejar algo en claro. Todos aquellos que enseñamos la sana doctrina, que seguimos y que conocemos la palabra de Dios, podemos profesar que tenemos la verdad. Y no se trata de defender y de decirle a la gente, yo te respeto. No, espérate. Antes de que lo respetes para que se hunda en el infierno, mejor instalo a que se arrepienta. Porque la Biblia es bien clara, hermanos. El poder de Dios dentro de la iglesia no está para respetarnos. El poder de Dios dentro de la iglesia está para que se manifieste la obra de Dios. Porque si se tratara de respetar, olvídese. Ya me imagino que se me acercara un hermano y me dijera a mí como pastor, ¿verdad? Pastor, no voy a venir a la iglesia, ya encontré la verdad está en mi casa. Y luego que lo mire a los ojos y le diga, yo lo respeto, váyase a su casa. No espere esas palabras de mí, yo le voy a decir, ahora va a escuchar la verdad. Y no se trata de cuál verdad tiene la verdad, no, se trata de cuál es la verdad. Por lo tanto, la verdad de la palabra de Dios no solo es el concepto que algunos pudieran entender. La verdad de la palabra de Dios también está manifestada en hechos. Por eso lo dijo el apóstol Pablo y dijo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. La iglesia del Nuevo Testamento no era un concepto religioso de conocimiento de la ley, como los fariseos, los saduceos, los celotes, los gnósticos, los agnósticos. No. La diferencia que había entre todos aquellos pensadores y la iglesia del Nuevo Testamento es que la iglesia del Nuevo Testamento tenía con hechos la verdad. Cosa que en la actualidad, hermano mío, nos debe de motivar a buscar el poder de Dios dentro de la iglesia. Nos debe de motivar a que el Espíritu Santo dé poder sobre nosotros a través de la palabra de Dios para que se enseñe la palabra de Dios y con hechos se demuestre la palabra de Dios. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Ves? En realidad es práctico, es sencillo de entender. La iglesia, cuando hablamos del poder de Dios con hechos, estamos hablando que la iglesia debe de volver a lo que la Biblia enseña que debe de suceder dentro de las iglesias. Que cuando entra un pecador, ese pecador encuentre a Cristo primeramente. Que cuando viene una persona necesitada, sea influenciada por las dulces alabanzas, cánticos, oraciones, y que la presencia del poder de Dios se manifieste sobre ellos y digan, algo sucede ahí. Me sentí bien. Algo me dio paz. Cuando la gente decía esas frases tiempo atrás, no es que las iglesias ofrecieran despensas, ni las iglesias le diéramos por su lado a las personas. De hecho, el mensaje era muy duro en aquellos años. La realidad es que la iglesia aprendió a buscar el poder de Dios, del Espíritu Santo. Y cada vez que la iglesia cantaba, enseñaba, predicaba, oraba la verdad, los hechos del poder de Dios se manifestaban sobre de ella. Hermanos, esto no va a suceder hasta que nosotros como creyentes, como miembros de la iglesia, nosotros nos unamos al deseo del corazón de Dios. Mira, yo no sé qué es más miserable, la verdad. Si entrar a la iglesia y simplemente escuchar, o entrar a la iglesia y no creer. No sé qué es más miserable.
Pero sí te voy a decir qué es lo mejor que puedes tú y yo practicar. Entrar a la iglesia y creer que la gloria de Dios con hechos se puede manifestar sobre su casa. Y si vengo enfermo, Él me puede sanar. Y si traigo cargas, Él me puede librar. Y si vengo con estrés, si vengo con ansiedad, si vengo con asuntos que solamente son entre yo y Dios, Él pueda dar con su sabiduría la gracia para que todo tenga una solución conforme a la medida de nuestra fe y a su voluntad. Eso es lo que debería de suceder dentro de la iglesia. Y nosotros como cuerpo de Cristo, hermano mío, ¿sabes cómo se empieza a mover esa atmósfera, ese ambiente? Esa gloria de Dios empieza a mover cuando nosotros cantamos con el corazón, cuando nosotros declaramos que Él tiene poder, cuando nosotros oramos que Él es nuestro redentor. Eso es lo que sucede. Hoy en día la gente la quiere bien facilita. Hoy en día vivimos en una sociedad en donde la gente piensa que todo es tan sencillo con entrar a la iglesia. La realidad es que son impregnados como en los tiempos antiguos. Lo que realmente debe de suceder es que nosotros, los congregantes, los miembros de la iglesia, cantemos, adoremos, busquemos, creamos ese ambiente y esa atmósfera de la gloria de Dios dentro de su casa. ¿Vienes cansado? Aquí trae tus cargas. ¿Vienes fastidiado? Aquí deja tus cargas. ¿Vienes con problemas? Aquí tráelas. ¿Vienes enfermo? Aquí trae tu enfermedad. Porque una cosa estoy seguro a través de la palabra de Dios. No porque quiera creer mi verdad y hacer mi de verdad. Porque la palabra de Dios lo enseña. Él tiene control de todo. Y si yo traigo mis cargas a Él, Él las toma. Y Él me dice, toma mi paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero eso sucede, hermano mío, cuando yo doy. Cuando yo doy. Hace algún tiempo Berta me recordaba una frase. Y decía, hace mucho tiempo nosotros decíamos cuando estábamos orando, que nadie se vaya sin tu bendición, que nadie se vaya como entró. Y hoy en día vivimos en una generación, en una sociedad en donde las personas entran y salen igual. Nosotros deberíamos de sentir esa preocupación santa, por así decirlo. De decir, no, todo aquel que viene a la casa de Dios debe de encontrar la presencia de Dios. Todo aquel que entra a la casa de Dios, aunque venga como venga, que sea tomado, influenciado por el poder de Dios. Mira, a veces la gente se pregunta y se dice, Dios puede tocar un corazón aun cuando el corazón no se deje. Él puede hacerlo todo, eso es bíblico. Pero algo que sí enseña la Biblia es que cuando los hombres de aquellos tiempos se acercaban a la presencia de Dios, sucedían dos cosas. Ay, perdón que me ría. O eran cautivados por el poder de Dios, o se morían. Así enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios no solo es santidad, la gloria de Dios es algo que se manifiesta en el corazón de estos simples mortales que somos nosotros y que impregna la vida del hombre. Hermanos míos, esta generación de la actualidad no conoce la verdad, la necesita conocer. Y la verdad es que Dios sigue haciendo milagros. Estos tiempos de pandemia, estos tiempos de crisis sanitaria, de contingencia sanitaria, ¿cómo hace falta que la iglesia volvamos a comprender que no se trata de una vacuna humanamente hablando, que ni siquiera la vacuna, lo digo con mucho respeto, ni siquiera la vacuna es una garantía? La misma ciencia ya le dijo al hombre, eso no te exime a que te vuelves a contagiar. Y lo digo en ese sentido porque pues, es doloroso. Mucha gente piensa que ya la vacunan y ya, ¿verdad? Pero no es cierto. La misma ciencia lo ha dicho. Léalo en los artículos, hay a montones. Pero lo que la Biblia sí enseña, el que viene a Dios, Él no lo rechaza. Lo que la Biblia sí enseña es que Jesús todavía sana. Lo que la Biblia sí enseña es que Dios todavía corta adicciones. Lo que la Biblia sí enseña es que Dios aún se sigue manifestando y trayendo felicidad y paz al corazón del hombre. Lo que la Biblia sí enseña es que la verdad de Dios está por encima de cualquier situación que el hombre humanamente pueda experimentar. Eso sí lo enseña la Biblia. Y el poder de Dios dentro de la iglesia es lo que hace, hermano mío. Es lo que hace, lo tenemos que provocar, lo tenemos que buscar. Sí. ¿Y cómo se logra?
Enseñando la verdad. Enseñándola. Así de simple. Y la verdad es que Dios tiene poder. Esa es la verdad. Pero ¿cuál es la tercera y última razón por la que nos debemos de sentir motivados a buscar el poder de Dios? Porque la promesa de Dios no ha caducado. ¿Saben? Hay un pensamiento dentro de los muchos pensamientos del cristianismo que dice que la visitación del Espíritu Santo solo fue para ese tiempo. Que la manifestación del Espíritu Santo solo fue única y exclusivamente para los 12 apóstoles y sus acompañantes. Y enseñan que ahí se quedó el Espíritu Santo, inició y culminó. A pesar de que se respeta dentro del cristianismo, como ellos lo quieran interpretar, llama mucho mi atención cómo a través de los siglos pareciera ser que ese poder de Dios se sigue manifestando, lo cual deja como evidencia que no podemos creer que se quedó ahí. Pero el problema radica en que nosotros como iglesia debemos de recurrir a esa promesa. Ahí es donde nosotros debemos de entrar en ese desafío. Yo quisiera invitarles que se vengan los muchachos. Hermanos, insisto y seguiré insistiendo. ¿Crees que la presencia de Dios aún existe? ¿Crees que la presencia de Dios aún te puede abrazar? ¿Aún te puede dar descanso? ¿Crees que la presencia de Dios, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en la tierra, en la vida del hombre, en la iglesia, crees que aún te puede dar alegría, gozo? ¿Lo crees, hermano? ¿Sabes por qué lo pregunto así de una manera tan, pareciera ser tan escéptica? Porque hoy en día muchas iglesias, lo digo con respeto y tristeza, pero es cierto. Muchas iglesias solo se conforman, muchos creyentes solo se conforman con venir y escuchar y darle a Dios mis diezmos para no robarle y no faltar el domingo a la iglesia porque me voy a sentir mal con Dios, y traerme a mi familia para que no sienta ese cargo de conciencia. Perdóneme, pero es una vida muy baja. Muy baja. Metafóricamente muy pobre, muy miserable. En serio. Sin afán a ofender, pero es la verdad. Lo que realmente el Espíritu Santo le enseñó a la iglesia con su poder es que cuando se reúnen los creyentes y buscan su poder, suceden cosas inimaginables. La gloria de Dios se llena sobre sus lugares. Esta generación de muchachos, no ustedes, yo pluralizo porque estoy en línea. Esta generación piensan que la gloria de Dios es saltar como rana. ¡Qué miseria! Piensan que la gloria de Dios es levantar las manos 5 segundos y agarrarse así. Espérame. Porque si te agarras así, pero sales a la calle y todavía sigues cayendo en la pornografía, todavía sigues viviendo acorde a tu bendita voluntad y no la de la palabra de Dios, todo es una emoción y es un concepto vacío. Cuando la gloria de Dios viene al corazón del hombre, el hombre aprende a temer a Dios, aprende a amar a Dios, aprende a no despegarse de esta unción, de esta presencia, de este lugar. Lo aprende. Y no porque sea religioso, porque es algo que quieres más y más y más y más. Por eso el Espíritu Santo en la iglesia, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, en ocasiones se le manifestó al hombre a manera de un río para decirle: ven y bebe de mí. En otras palabras, voy a calmar tu sed. En otras ocasiones se manifestó como un viento
con la finalidad de que comprendieran que a Él no lo detiene el tiempo ni el espacio, sino que Él se manifiesta en el pequeño lugar como en el lugar más grande. Por eso en ocasiones se le manifestó al hombre como fuego, para que comprendiera que es algo interno que no puedes detener, no puedes manipular, no puedes utilizar a tu gusto y a tu placer. Lo tienes dentro de ti. Lo único que sientes es adoración, es decirle gracias, es alabarlo y bendecirlo. Ese es el poder de Dios. Y sales de la iglesia y no sales como un emocionalista. Sales de la iglesia con poder de Dios que te enseña a crecer, a madurar, a apartarte del pecado, a buscar el carácter de Cristo. Pero esto sucede cuando nosotros como creyentes nos entregamos a Él como un sacrificio vivo. Y ahí se encuentra el poder de Dios. Yo oro como muchos para que esta generación de jóvenes, tanto como espiritualmente hablando como físicamente hablando, oro para que encuentren el poder de Dios y no tarugadas. No encuentren cosas vacías, vanas. Porque yo sé que cuando encuentras el poder de Dios, muchacho, que estás aquí, adolescentes, cuando lo encuentras, te vuelves loco y no lo quieres dejar ir, porque es algo tan bello y precioso que tú solo quieres recibir más. Alguien una vez me dijo, es como la droga, que quieres más y más y más y más y más hasta que ya te quedas sin conciencia. Y le dije, es una manera extraña de interpretarlo, pero la gloria de Dios, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo dentro del creyente es algo que si por uno fuera, uno se impregna al grado de perder la conciencia. ¿Por qué? Porque es algo bello, es algo dulce, es algo lindo, es algo limpio. No encuentro palabras para describírtelo de un diccionario. Lo tienes que experimentar para que me puedas entender. Te pueden dar experiencias teóricas en relación a muchas cosas de la vida, pero en relación a la presencia de Dios, cada quien tiene su propia experiencia y encuentra a Dios en su vida interna, encuentra a Dios en su comunión con Él. Hermanos, nuestros hijos necesitan conocer el poder de Dios. Las personas que nos rodean necesitan conocer el poder, la verdad de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo no se quedó en el aposento alto. Él aún fluye y está en esta tarde para bendecir, para llenar, para traer gozo, traer alegría, para salvar, para restaurar, para sanar, porque ese es el poder de Dios. Poder de Dios, vuelvo a repetir, no solo es cantar, es tener esa experiencia con la gloria de Dios que viene y te llena. Quiero invitarlo a que se ponga de pie en esta hora. Le pregunto de corazón, porque es muy feo nomás contestar de compromiso. Feo, feísimo, nomás de compromiso. No, le pregunto de corazón. ¿Realmente quiere el poder del Espíritu Santo en su vida? Se lo pregunto de corazón. ¿Lo quiere? Vamos a orar y vamos a decirle a Él, al Espíritu Santo, lléname de tu poder, de tu presencia. Llena el dolor, la carga que hay en mi corazón, los problemas que tengo, la enfermedad que traigo, yo qué sé. Porque de algo sí estoy seguro: cuando encontramos el poder de Dios, en serio, hermano,
no hay punto de comparación. No lo hay. En serio, chavos, no lo hay. ¿Cómo hace falta que ustedes experimenten el poder de Dios? En serio, te lo digo de corazón. Porque lo vas a amar. Vas a querer estar en tu cuarto, en tu cama y lejos de estar haciendo cosas que no traen beneficio, ¿verdad? Oficio ni beneficio. Vas a querer estar con Él orando, buscándole, teniendo comunión, aprendiendo de su palabra, como muchos les ha sucedido. Crecen y sus vidas no terminan en el común. Sus vidas terminan bendecidas. Sus vidas terminan prósperas y llevan una vida buena. Porque tuvieron buenos papás, no solamente por ello, porque tú aprendiste a conocer el poder de Dios. Aleluya. Amén. Yo quiero invitarlo ahí en donde está. Cierre sus ojos, vamos a orar. Si usted quiere venir al altar, venga, el altar está abierto. Pero vamos a orar y vamos a decirle a Dios: Señor, lléname de tu poder. Ahí donde está, cierre sus ojos. Espíritu Santo, en esta hora, en esta tarde, ven a tocar corazones, abrazar corazones. Que conozcan tu poder, que conozcan tu Shekinah, tu río, tu gloria, tu unción. Como un viento recio, como un fuego que abraza. Deja que Él te bendiga. Él está aquí en esta tarde, dice su palabra, que Él habita en medio de la alabanza, que no nos quedaríamos huérfanos, que Él sería nuestra ayuda, nuestra guía. Ora a Dios ahí donde estás. Te lo digo de corazón. Ora. Habla con Él. Él es tan especial. Él es fiel. Él es verdadero. Él es real. Él existe. En una ocasión el salmista dijo: la sombra de sus alas me bastan.